Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá viéndonos las caras de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A seguir avanzando. Buenas tardes a todos. Con el dictado de la materia. Tenemos 26 personas participando. Tenemos 24 alumnos, así que estamos listos para comenzar. La idea es continuar con lo que estaba planificado. Está previsto la jornada de hoy y la de mañana para temas de riego, distribución de agua, riego en finca y el desarrollo del trabajo práctico de riego por aspersión, el número 4. Voy a tratar de avanzar como hacemos siempre en una hora, un poco más de una hora, todo lo que se pueda. Si queda algo pendiente, seguiremos mañana en algún momento de la mañana, que puede llegar a quedar algo del práctico pendiente, y si alcanzamos a terminar los conceptos de la presentación, visto que hemos adelantado un poco distribución de agua con lo que vimos la clase pasada, pues les queda a ustedes más tiempo para poder desarrollar el práctico, evacuar consultas y estudiar, ¿de acuerdo? Bueno, paso entonces a compartir pantalla. Si quieren apagar las cámaras no hay problema, como siempre. Si tienen alguna duda, comentario, me interrumpen, no hay problema. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar de métodos de riego. Hemos visto hasta aquí las principales obras de infraestructura que tenemos en sistemas de riego fuera de parcela. Han entrado en bastante detalle con las obras de conducción a lámina libre, con el ingeniero Barquies y Garbullo en lo que es canales, tanto los diseños como los procesos constructivos. También han visto las obras singulares, entre las que encontramos las obras de distribución, los saltos, los sifones, todo lo que es obras de cruce, etcétera, las obras de aforo o de medición. Y ahora vamos a entrar tranquera adentro de las fincas, o sea, vamos a hablar de lo que son los métodos de riego al interior de las fincas. Un poco este es el contenido de esta presentación, que como les decía, avanzaremos todo lo que se pueda en el día de hoy, y si queda algo pendiente, seguiremos el día de mañana. Vamos a ver algunas definiciones y clasificación, luego vamos a ver los distintos métodos de riego, los conceptos fundamentales de los riegos superficiales, tanto inundación como surcos, los conceptos de los riegos presurizados, tanto goteo como aspersión. Vamos a hacer alguna comparación entre estos distintos métodos de riego. Seguramente han visto ustedes varios de ellos implementados, o por lo menos les ha llamado la atención en algunas fincas o jardines distintos métodos de riego. Y luego vamos a hacer un diseño de un sistema de riego por aspersión, como trabajo práctico número 4. Bueno, esto es un esquema bastante simple de lo que ustedes han visto desde la primaria prácticamente, que es el balance hídrico, ¿no? Pero visto ahora desde el punto de vista del aporte del agua para el riego, ¿no? Acá estamos viendo que un cultivo que necesita agua para poder vivir, como todos nosotros, ya que este conjunto cultivo-suelo evapotranspira, esta flecha roja es la evapotranspiración, todas las salidas están en rojo, pero además de esa evapotranspiración, que es lo que el cultivo necesita para desarrollarse, podemos tener escorrentías, podemos tener percolaciones profundas, o sea, agua que se va fuera de la zona de raíces, y también podemos tener una evaporación directa. Pues toda esta agua que sale debe ser igual al agua que ingresa al sistema, por el simple principio de conservación de la masa. ¿Y qué agua ingresa al sistema? Los aportes de lluvias, los aportes por niveles freáticos, si es que los hay, algún nivel freático cercano que por ascensión capilar puede aportar a las raíces, el aporte de riego, si es que es necesario. En este simple esquema estamos viendo que si las salidas en rojo son debida y aceptablemente cubiertas por la precipitación y el acceso freático, pues no hace falta riego, y así aparecen las zonas donde se desarrolla cultivo sin riego, que son las que se denominan zonas de secano. En Argentina, con casi 40 millones de hectáreas en producción, prácticamente el 80-90% de esa superficie siempre es a secano, mientras que solo un poco más de 2 millones de hectáreas son con riego. El riego se da en las zonas donde, por ser muy áridas, no habría cultivo si no regamos, que es lo que se suele denominar el riego integral, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, algunas zonas del sur de Buenos Aires, Río Negro, zonas donde si no regamos no hay producción. Y otro tipo de riego, que es el que garantiza que haya buena productividad y buenos rendimientos,
que es lo que se llama el riego suplementario, que es el que aparece, por ejemplo, en algunos lugares de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tanto riego integral como suplementario, tenemos del orden de 2 millones de hectáreas en Argentina, un poco más, y entre 35 a 38 millones de cultivos sin riego a secano, o sea que solamente se desarrollan con el aporte de lluvia. Hay distintos métodos de riego, cuando ya nos ponemos a ver cómo se implementa, cómo se aplica el agua en la parcela, que los clasificamos en dos grandes grupos, los superficiales o por gravedad y los presurizados. Dentro de los superficiales tenemos esto, que es el riego por inundación. Muchas veces se habla mal del riego por inundación por pensar que es una mala forma de riego, pero no necesariamente lo es. Hay cultivos que son adecuados para regarse por inundación y que puede haber muy buena eficiencia si se los riega por inundación. Por ejemplo, arroces que regados por inundación pueden tener muy buena eficiencia en el uso del agua. Tenemos los métodos de riego por surcos, este seguramente lo han visto, en la provincia de Mendoza hay mucho riego por surcos, es un riego también superficial, donde el agua va por pequeños canales y ahí se va infiltrando en el suelo. Como decíamos clases pasadas, el agua va a quedar en el suelo retenida durante el tiempo de riego, puede ser 12 horas, 20 horas, y luego, en varios días, esa agua se va a ir consumiendo. A ver, discúlpenme que está solicitando acceso a un compañero. Ahí está. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Bien, ese es el riego por surcos, entonces, que ya seguramente lo han visto. Otro riego superficial. Y dentro de los presurizados tenemos los riegos por aspersión. Acá tenemos un tipo de riego por aspersión. Ya vamos a ver que hay varios tipos de ellos. Riegos, ya sea del tipo anterior, que son fijos, o de este tipo mecanizados, son todos por aspersión. Este es otro esquema de riego por aspersión. Este es un sistema de cobertura total. Fíjense que se está regando toda la parcela al mismo tiempo, pero con equipos fijos. Acá hay un equipo móvil que se mueve mientras riega, y acá el equipo es fijo, pero está regando solo un sector de la parcela. Esas tuberías que se ven sobre el terreno luego se pueden desplazar. Esto es lo que vamos a diseñar en el trabajo práctico. Luego tenemos métodos de riego por goteo, que seguramente lo conocen, se utiliza mucho en Mendoza para el cultivo de vid, también para hortalizas. Tanto aspersión como goteo, estamos hablando de sistemas presurizados, o sea, donde el agua va a ir por tuberías a una presión mayor a la atmosférica. Los métodos de riego subsuperficiales, donde acá tienen un esquema, como el goteo enterrado, por ejemplo, que se da en espacios verdes o también se da para algunas siembras directas, y se ven de esta forma. Acá no estamos viendo cómo se está regando porque evidentemente hay una manguera de goteo que está enterrada, aplicando un riego subsuperficial. Tenemos también los cultivos hidropónicos, que seguramente algo han visto, lo conocen. Estos son los cultivos sin suelo, ¿ven? Se desarrollan, por ejemplo, en estas planchas o en bandejas, y todo lo que son los aportes de nutrientes al cultivo, que normalmente los extrae del suelo y o de los fertilizantes, en este caso son aportados a través del agua. Junto con el agua se aportan los macroelementos y microelementos que el cultivo necesita para su crecimiento y desarrollo. En un primer esquema comparativo, podríamos decir, si vamos de los sistemas gravitacionales a los presurizados, que a medida que vamos a sistemas de riego de más tecnología, como el goteo o el cultivo hidropónico, tenemos más frecuencia de riego. ¿Qué quiere decir? Se riega más seguido. Los riegos por goteo o los cultivos hidropónicos se pueden regar varias veces por día. La microaspersión que se utiliza en los jardines también. Mientras que la aspersión o los riegos superficiales se aplican una vez cada cierta cantidad de días, o sea, tienen un mayor espaciamiento entre riegos. La eficiencia, o sea, qué porcentaje de agua es aprovechada por el cultivo respecto al total que se aplica, ya hablamos de este concepto, va creciendo también mientras se incorpora tecnología. No significa que no podamos tener buenas eficiencias en riegos superficiales. Hay veces que riegos superficiales pueden alcanzar eficiencias del 60 al 80%, cercanas a las que podemos alcanzar con riegos por aspersión o goteo. Y el costo de instalación también va aumentando. Evidentemente, mientras más tecnificado es el riego, más costo de instalación tiene. Pero también suele aparecer una disminución en los costos de mano de obra. Volviendo a algunos conceptos de riego, algunos de los cuales ya los han visto, ustedes vieron en hidrología qué es lo que es la evapotranspiración, que es la cantidad de agua en milímetros que un cultivo consume. Ahí me falta la palabra consume, que se ha cortado.
Normalmente la evapotranspiración se expresa en milímetros por día, o sea, qué altura de agua por día necesita el cultivo. Y esa evapotranspiración depende del cultivo, pero sin duda depende de condiciones climáticas. La evapotranspiración va a estar dada por factores como la temperatura, la velocidad del viento, la radiación, la heliofanía, que es lo que me dice cuánta agua necesita el cultivo, cuánta sed tiene el cultivo. Evidentemente, a mayores temperaturas y mayores vientos, más grande es esa evapotranspiración, que normalmente se calcula a través de la evapotranspiración de un cultivo de referencia multiplicado por un coeficiente de cultivo. Estos son términos que ya han visto en hidrología, pero es bueno refrescarlos. Esa evapotranspiración del cultivo de referencia justamente explica una evapotranspiración máxima en condiciones óptimas. Es un cultivo de pastura que cubre completamente el suelo, con lo cual demanda mucha agua, y es la cantidad de agua que ese cultivo ideal, en condiciones ideales, va a evapotranspirar si es que no le falta recurso hídrico, porque evidentemente si le falta agua, evapotranspira menos. Esa evapotranspiración ideal o de referencia se puede calcular en función de parámetros climáticos por el método de Penman-Monteith. Este método de Penman-Monteith, que la FAO modificó al método FAO-Penman-Monteith, que simplifica algunas variables, para directamente poder multiplicar esa evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo mes a mes y obtener cuánto necesita el cultivo de agua. Este cálculo normalmente se hace mes a mes porque las variables climáticas, además de las necesidades del cultivo, también varían mes a mes. Podría hacerse con una escala de 15 días también, no hay problema, si es que hay suficientes datos climáticos. Sabiendo cuánto necesita el cultivo, a través de la evapotranspiración de referencia y el coeficiente de cultivo en un determinado mes, podemos también conocer cuál es la precipitación efectiva. Esta precipitación efectiva es la parte de la precipitación que queda disponible para el cultivo. ¿Por qué la parte que queda disponible? Porque puede llover de manera muy torrencial y el agua escurre, o puede llover muy lejos de los momentos en los que el cultivo necesita el agua, con lo cual la precipitación no es efectiva. En definitiva, esta es la porción de lluvia que le sirve al cultivo. Ambos, la evapotranspiración y la precipitación, vienen de datos climáticos y por ende no solo varían mes a mes, sino que en ciertos lugares puede haber variación importante incluso de un año al otro. Por eso es importante saber si vamos a trabajar con valores para años medios, para años de elevada evapotranspiración o de baja evapotranspiración, ya que hay años donde las temperaturas pueden ser un poco mayores a otros. Estas diferencias no suelen ser sustanciales, pero sí es importante que entiendan el concepto. Conocida la evapotranspiración y la precipitación efectiva, entramos en el parámetro de la eficiencia, que ya lo conocen, cuánto se aprovecha respecto al aplicado, y ahí podemos conocer cuál es la eficiencia de riego. Perdón, cuál es la necesidad de riego. Ahí admitía otro compañero. La necesidad o el requerimiento de riego de un cultivo va a ser justamente lo que el cultivo evapotranspira, que es lo que necesita, menos lo que le da la lluvia, esto es lo que hay que regar, dividido la eficiencia. Mientras peor o más pequeña es la eficiencia, más grande es la necesidad de riego. Y de ahí surge la dosis bruta de riego y el concepto de dosis neta, que es lo que nos permitió, cuando explicamos en la otra clase, poder calcular a través de esta dosis bruta el caudal ficticio continuo que recordarán. Entrando un poco más en detalle y tratando de fortalecer también las preguntas que habían surgido en la clase pasada, vamos a recordar el concepto de capacidad de campo. La capacidad de campo es la máxima humedad o máxima cantidad de agua que puede retener un suelo antes de que comience a drenar. Si yo tengo un suelo completamente seco y le coloco agua, el agua es retenida por el suelo hasta que se alcanza capacidad de campo y ahí empieza a descender, hasta alcanzar capacidad de campo en estratos inferiores. Cuando se alcanza capacidad de campo en toda la altura de las raíces, tenemos lleno el suelo de agua a los efectos del riego. Cualquier otra porción de agua que agreguemos va a percolar, se va a ir del alcance de las raíces. El punto de marchitez es un punto para el cual el contenido de humedad es tan bajo que las plantas no pueden tomar el agua del suelo y se comienzan a marchitar de manera permanente. Con lo cual, conociendo la diferencia de humedades entre capacidad de campo y punto de marchitez, se pueden calcular valores de lámina de agua que son útiles para el cultivo y los vamos a aplicar en el trabajo práctico. Entrando ya un poco en algunos esquemas de sistemas de riego,
tienen aquí cómo se hace un riego superficial. Normalmente hay una especie o sistema de acequias que llegan a la cabecera del riego de la parcela que hay que regar, y si fuera, por ejemplo, una inundación, uno vuelca el agua y el agua va avanzando. El agua va avanzando hasta que llena completamente este suelo, y una vez que lo llenó, puedo seguir colocando agua para compensar lo que se va infiltrando. Podríamos decir que tengo un tiempo de avance, o sea, un tiempo durante el cual el agua está circulando para llegar acá, lo que no significa que ya tenga agua infiltrando en este lugar, y un tiempo de infiltración, que es el tiempo que tengo que dejar el agua para infiltrar los milímetros que quiero regar. Ese tiempo para infiltrar los milímetros que quiero regar se puede conocer si hemos hecho un ensayo de infiltración en el suelo, ¿verdad? Recordarán el ensayo de infiltración con los anillos de infiltración, donde uno simplemente ve cuánto desciende el agua en los anillos por unidad de tiempo y construye una curva de infiltración. Acá tienen una foto y una imagen de cómo es el mismo concepto en los surcos. Uno coloca el agua en cabecera del surco y va avanzando rápidamente por ese canalito. Al ser el surco un canal de menores dimensiones, permite a veces que el tiempo de avance sea más reducido y permite también manejar caudales más reducidos. En un riego por inundación, evidentemente los caudales deben ser más grandes que en un riego por surco para tener una eficiencia razonable. El surco, como están viendo, no moja la totalidad del suelo, sino solamente una porción del suelo. Y acá con esta foto ya nos podemos dar una idea de cuáles son las pérdidas que puedo tener o las ineficiencias que puedo tener. La evaporación directa es muy baja, prácticamente despreciable, pero no hay dudas que si estoy mucho tiempo regando y se infiltra mucha agua, puedo perder agua por percolación, o sea, agua que se me vaya del alcance de las raíces. Se infiltra tanta agua que pasa al nivel freático, se va en profundidad y no me sirve para que quede disponible para las raíces. Eso se llama infiltración profunda o percolación. Y la otra pérdida que podría aparecer en los sistemas superficiales es escorrentía, es decir, que este caudal de agua al final del surco se me empiece a escapar y se vaya para otro lado que no quiero regar. Esas ineficiencias o pérdidas por escorrentía se transforman en una pérdida real de agua si es que no tienen otro uso. Si es que no tienen otro uso. Y acá aparece la diferencia entre eficiencia y usos útiles o usos benéficos del agua. El agua que escurre y se me va del surco, si alguien la toma aguas abajo para regar, es una ineficiencia en esta parcela, pero en nivel global no es una ineficiencia porque tiene un uso benéfico aguas abajo. Si el agua que percola profundo se va a un acuífero, recarga un acuífero, un agua subterránea de buena calidad, que es utilizada en otro sector, esa ineficiencia no deja de considerarse un uso benéfico en otro sector, con lo cual es siempre necesario analizar el conjunto. Si el agua que percola en lugar de ir a un acuífero bueno se saliniza, ahí sí, esa pérdida ya es una ineficiencia indiscutiblemente, indiscutiblemente. Por más que el agua tenga un uso benéfico aguas abajo, tener una buena eficiencia es necesario porque si para que el cultivo use 4 necesito conducir y distribuir y aplicar 20, tengo un alto costo de manejo, de infraestructura, por más que los otros 16 se usen aguas abajo. Entonces hay que separar muy claramente los conceptos de eficiencia, usos benéficos y las implicancias que cada uno de ellos tiene. ¿Está claro este concepto y estas diferencias? Sí, ingeniero. Muy claro. Muy bien. Me parecía importante mencionarlo. Y acá vemos un gráfico de cómo puede aparecer esa percolación profunda, ¿no? Coloco el agua acá, el agua escurre. Cuando empieza a escurrir, acá ya está infiltrando. Entonces llego al final y cuando llego al final comienza a infiltrar acá. Fíjense que la zona de raíces estaba acá. Se empieza a alcanzar capacidad de campo por acá, más profundo, y si sigo regando, se alcanza capacidad de campo acá abajo. ¿Lo ven? No sirve para nada. Toda el agua azul oscura quedó fuera del alcance de las raíces y es una pérdida por percolación profunda. ¿Lo entendieron? Bien, perfecto. Sí, se entiende. Sí, sí. Este esquema que está aquí abajo me está mostrando un riego más adecuado. Fíjense que en este caso el agua circula hasta el final del surco, pero cuando llega al final le doy el tiempo justo.
O sea que la pérdida que tengo es solo por el tiempo de avance. Este triángulo es culpa de lo que demora el agua de ir desde acá hasta acá. Quiere decir que esto infiltra por el tiempo de avance y esto por el tiempo de infiltración. O sea, como primera conclusión, mientras más cortito sea el tiempo de avance, más alta la eficiencia. Pero eso quiere decir que si el tiempo de avance es corto, el surco conviene que sea corto. Pero si el surco es corto, tengo muchos surcos, tengo mucha mano de obra, muchos cambios. ¿Entienden ese concepto? ¿Lo podrían repetir una vez más, por favor? Sí, seguro. Gracias. Fíjense en este dibujo de abajo que el agua también empieza a circular en el surco hasta que llega al final. Mientras circuló, fue infiltrando aquí arriba. Una vez que llegó al final, la dejo el tiempo necesario para que infiltre esta dosis neta de riego, que infiltra acá y también infiltra acá. Pero todo esto que ya infiltró, debido a ese tiempo de avance, pasó a ser una pérdida. Quiere decir que mientras más largo el surco, más tiempo demora en avanzar y más diferencia tengo entre cabeza y pie de surco. Quiere decir que si el surco fuera la mitad de largo, este diagrama sería desde acá hasta ahí. Tendría muy poquita pérdida. Cuanto más corto el surco, más corto el tiempo de avance y mejor la eficiencia. Pero más cantidad de surcos tengo y por ende más cambios y más costo de mano de obra. ¿Se entendió ahora? Y si es más corto el surco, ¿cómo llegamos a las plantas más alejadas? Porque, o Porque sea, tengo un surco desde acá hasta acá y otro surco que riego en otro momento desde acá hasta acá. Si el surco mide la mitad, tengo el doble de surcos. Por eso digo que tengo más mano de obra para ir cambiando el agua de surco en surco. perfecto, claro. Muy Eso era bien. lo que me había costado ver. Está bien, pregunten porque por ahí uno asume ciertas cosas y está bien que pregunte. Bueno, muy Gracias. bien. Entonces se entiende claramente el concepto de que hay una relación entre el tiempo de avance, el tiempo de infiltración y la eficiencia. Ya vamos a ver un poquito cómo resolvemos este problema. Claramente, en este gráfico, lo celeste clarito es el agua que queda almacenada en zona de raíces, es el tiempo de infiltración. Supongamos que yo quiero infiltrar 50 milímetros de riego y por el ensayo de infiltración sé que infiltrarse esos 50 milímetros, que son 5 centímetros, demoran 9 horas. Entonces yo dejo el riego 9 horas. Pero si el surco demora en llenarse 3 horas, esa es la pérdida que aquí estoy viendo. Porque el total del riego van a ser 12 horas. 3 horas de avance y 9 horas de infiltración. Pero en una sola operación regué todo este surco. Acá está esquematizado solo una planta en este lugar, pero se supone que hay cultivos a lo largo de todo el surco, que eso es lo que por ahí llevó a la confusión que yo no expliqué recién. Claramente, la eficiencia aquí va a estar relacionada con las escorrentías y con la percolación profunda. Entonces, decimos, ¿cuándo va a ser eficiente un riego superficial? Y primero tener buenos niveles, o sea, que la parcela esté bien nivelada para que el agua no se estanque en ningún lugar ni se desvíe por otro lado. Tener longitud apropiada de acuerdo al tipo de suelo. ¿Por qué digo de acuerdo al tipo de suelo? Porque si el suelo es arenoso, que infiltra mucho, el surco tiene que ser más corto. Mientras que si el suelo es arcilloso o limo arcilloso, que es más pesado, infiltra menos, puedo tener surcos más largos. No vamos a entrar en detalle de este diseño, pero sí saber y entender claramente que la longitud óptima del surco depende del tipo de suelo. Mientras más pesado es el suelo, o sea, más arcilloso, más largo pueden ser los surcos. Mientras más arenoso es el suelo, más cortos deben ser los surcos. Necesitamos caudales relativamente considerables. Acuérdense cuando hablábamos del módulo de riego, o sea, qué caudal hacía falta para regar bien. Acá estamos hablando para melgas de caudales de entre 20 a 60 litros por segundo. Para surcos podemos tener 10 a 30 litros por segundo y también caudales más grandes, regamos más surcos al mismo tiempo. Evidentemente hay que controlar los anchos de unidades, las malezas y conocer cuáles son los tiempos necesarios para infiltrar lo que se quiere infiltrar. Todas estas variables y estos parámetros que los enumeramos, los entendemos y son fáciles de entender, a veces no son tan fáciles de conseguir en campo. Por eso es difícil alcanzar altas eficiencias con riegos superficiales, ¿no? Acá vemos algunas técnicas de riego para ir reduciendo los tiempos de avance. En vez de colocar todo el caudal junto en todas las melgas, en todo el campo, lo vamos colocando lo que se llama por tapadas, por sectores.
Entonces el agua avanza más rápidamente si le pongo todo el caudal a un solo sector. Un poquito de información de los suelos para que ustedes lean, relacionado con lo que yo les decía. Normalmente los suelos livianos, gruesos, como arenosos, infiltran mucho, retienen poca humedad, tienen pocos nutrientes o fertilizantes, y hay que tratar de tener ahí surcos muy cortos. Mientras que los suelos pesados, finos, arcillosos, son todo lo opuesto, ¿no? Retienen mucho la humedad, muy poca infiltración, ahí puedo tener surcos largos y son más fértiles, pero también a los cultivos les cuesta más extraer el agua de estos suelos pesados, porque estos suelos retienen el agua con gran fuerza. Por eso se suele hablar de que los suelos más convenientes para el cultivo son los que se denominan suelos francos, son suelos medios, donde hay presencia de arenas, arcillas y limos de manera equilibrada o repartida. Esos son suelos estructurados con valores medios de eficiencia, de infiltración, de capacidad de retención de humedad, etc. Y acá está el esquema de cómo se riega, un poco lo que preguntaban la clase pasada. Esto es el esquema de cómo se desarrolla el riego, ¿no? Si yo grafico a lo largo del tiempo el contenido de humedad en el suelo, si yo estoy en capacidad de campo, el cultivo va consumiendo agua en función de su evapotranspiración. Quiere decir que la pendiente de esta recta es la evapotranspiración, porque son justamente los milímetros por día. ¿Se ve? Consume agua con su evapotranspiración. Cuando va llegando a un valor que se llama porcentaje de reposición, digamos, antes del punto de marchitez, para que el cultivo no sufra, yo tengo que volver a regar. Riego rápidamente y recupero capacidad de campo. ¿Lo ven? Este riego se puede dar en un día, en 6 horas, en 7 horas. Lleno el suelo de humedad y comienza de nuevo el consumo de la evapotranspiración. Riego de nuevo, evapotranspiración. Este esquema simplificado está mostrando que la evapotranspiración es un valor constante. Esto es válido si estamos hablando dentro del mismo mes, con temperaturas y parámetros climáticos similares. Evidentemente, esta evapotranspiración, como decíamos, va cambiando en función de los parámetros climáticos, con lo cual la pendiente de esta recta se va modificando. Pero lo que claramente estamos viendo acá es que tenemos una frecuencia de riego o un tiempo entre riegos, desde acá hasta acá. Estoy regando cada 10 días, por ejemplo. El suelo se está comportando como un reservorio, como un vaso, que lo lleno hasta capacidad de campo. Fíjense, lo lleno, toma agua, lo lleno, toma agua, lo lleno, toma agua. Y que esta diferencia de altura, que es la lámina de reposición máxima, la máxima cantidad de agua que puedo aplicar, depende de la humedad de capacidad de campo, de este porcentaje de reposición, pero también de la profundidad de las raíces, porque evidentemente, mientras las raíces son más profundas, más milímetros de agua podemos aplicar. Vamos a calcular en el trabajo práctico este valor de lámina de reposición máxima, que no es otra cosa que la diferencia de humedades porcentuales, capacidad de campo menos punto de marchitez, por ese porcentaje de reposición para no llegar a punto de marchitez. Si el porcentaje de reposición fuera 100%, me consumo todo el segmento entre capacidad de campo y punto de marchitez. Por eso se usan porcentajes menores, del orden del 50 o 60%. Por la profundidad de las raíces y para hacer el cambio de unidades, evidentemente, por el peso específico aparente. Eso es para poder pasar estas humedades porcentuales a alturas de agua o láminas de agua. Dados ciertos datos, como lo que les pongo acá, por ejemplo, porcentaje de reposición 60%, capacidad de campo 16%, o sea, con el 16% de humedad ya tenemos capacidad de campo, 5% el punto de marchitez y profundidad de las raíces 60 centímetros, densidad aparente 1.6, quiere decir el suelo 1.6 veces la densidad del agua, podemos calcular cuál es esa lámina de reposición máxima. En este caso, con estos datos, 60 milímetros, 6 centímetros de agua podemos aplicar. Y aplicados 6 centímetros o 60 milímetros de agua, si el cultivo necesita 6 milímetros por día, agreguen acá luego, 6 milímetros por día, pues claramente tenemos una frecuencia de 10 días. Aplico 60 y el cultivo consume a una tasa de 6 por día. O sea que a los 10 días debo volver a rigar. ¿Se entiende y se termina de comprender también las preguntas de la clase pasada? Sí, perfecto. Ingeniero, Esto, una consulta. sí.
Ahí está en el gráfico acotado el PR, que es la profundidad radicular, Porcent- pero no porcentaje de entiendo. reposición, porcentaje de reposición. Ah, Yo no es tengo, profundo. no, yo tengo humedad de capacidad de campo, que corresponde a 150 milímetros aproximadamente de agua en esta altura. Humedad de punto de marchitez, que acá son 48 milímetros, ¿sí? Está por abajo del gráfico, pero no bajo de capacidad de campo hasta el punto de marchitez. Bajo solo el 60%, que es el porcentaje de reposición, ¿lo ves? Claro, ahí está. Entonces, Eso en vez son. de bajar y venirme hasta el punto de marchitez, me freno en el porcentaje de reposición y vuelvo a regar, para que el cultivo no se estrese, para que no le cueste tanto sacar el agua del suelo. Perfecto, sí, sí. Esto que transforma el porcentaje en altura es simplemente con el peso específico aparente y con la profundidad de las raíces, ¿sí? Para poder transformar este valor porcentual de humedad en un valor de altura de agua, ¿no? Ustedes saben perfectamente que el valor de humedad es el peso de agua sobre el peso del suelo seco, con lo cual puedo obtener la altura de agua conociendo el peso del suelo seco y la relación entre el peso del suelo seco y el peso del agua es justamente el peso específico aparente. Por eso se obtiene fácilmente la altura de agua a partir del porcentaje de humedad. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Son todas ecuaciones de gravimetría que han visto en geotecnia. Pueden recurrir a repasar eso o cualquier cosa. Si persisten dudas, obviamente nos consultan, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo hacemos entonces un diseño simplificado en un sistema de riego superficial? ¿Por qué hablo de simplificado? Porque la idea es que, como decimos, ustedes no sean expertos en diseñar sistemas de riego, pero sí que entiendan los conceptos que están alrededor de los sistemas de riego. Evidentemente tengo que conocer el suelo, porque hemos dicho que no es lo mismo tener un suelo arenoso, franco, arcilloso. Conocer las pendientes, porque el agua va a circular por el suelo. Conocer longitudes o dimensiones de la parcela. Conocer las humedades que se establecen con ensayos, la humedad de capacidad de campo, el punto de marchitez. Conocer la evapotranspiración del cultivo, que se puede medir o se puede calcular con el método Penman-Monteith. Conocer las curvas de infiltración, haciendo el ensayo con los anillos, saber cómo es la relación entre tiempos y alturas infiltradas. Una vez que conocemos esas variables, podemos calcular la lámina bruta de riego, ¿no? Nuestra lámina de reposición máxima, la lámina neta, y con ello la frecuencia, que es un poco lo que poníamos aquí. Si nosotros sabemos que se pueden aplicar 60 milímetros, la frecuencia es 10 días porque el cultivo necesita 6 milímetros por día. Si para aplicar 60 milímetros la eficiencia de riego en parcelas es del 70%, pues tendré que aplicar como lámina bruta 60 dividido el 70%. ¿Se entiende? Es similar a lo que vimos para calcular el caudal ficticio continuo, ¿no? Lo que yo efectivamente quiero que evapotranspire el cultivo, lo tengo que dividir por la eficiencia para saber cuánta agua necesito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen así? Sí, sí, ingeniero. Ok. Conocido entonces lámina bruta, frecuencia, la eficiencia y la lámina neta, esa eficiencia es la que espero, la que estimo, comienzo el cálculo, porque el cálculo me va a dar evidentemente cuál es la eficiencia real. Selecciono un caudal para el avance, o sea, un valor de caudal que le voy a aplicar al surco para ver cuánto se demora el agua en avanzar. Ese caudal debe ser no erosivo, es decir, no tiene que ser un caudal tan grande que me esté erosionando el suelo, porque justamente no quiero que el suelo se erosione. Selecciono la longitud del surco, por ejemplo, digo, voy a diseñar este sistema por surcos con surcos de 100 metros. Y ahí puedo calcular a campo o puedo determinar con ecuaciones experimentales cuál es el tiempo de avance. Esto quiere decir que yo puedo hacer un ensayo a campo, si elijo 10 litros por segundo y 100 metros de surco, aplico esos 10 litros, mido el tiempo de avance y calculo exactamente cuánto fue el tiempo para llegar al final de esos 100 metros. Una vez que conozco ese tiempo de avance, puedo calcular la infiltración durante ese tiempo de avance, ya que conozco la curva de infiltración. Como conozco la curva de infiltración, conocido los tiempos, puedo calcular cuántos milímetros se han infiltrado. Luego, puedo calcular cuánto tiempo necesito para que se infiltre la dosis neta
de riego. Eso quiere decir cuánto tiempo tengo que tener el agua en el surco para llegar a capacidad de campo, también con el ensayo de infiltración. Y ahí obtengo el tiempo de riego total, sea el de avance más el de infiltración. Vuelvo al diagrama que teníamos aquí. O sea que yo coloco el agua con el caudal que quiero en esta cabecera de surco, dejo que el agua avance, mido el tiempo, cuando llega a los 100 metros tomo el tiempo. Entrando al gráfico de infiltración, sé cuánta agua se infiltró durante ese tiempo de infiltración. Y luego puedo calcular cuánto tiempo hay que dejar el agua para que infiltre lo que yo quiero regar. De esa manera, sumando los dos tiempos, tengo el tiempo total. Conocido el tiempo total, conozco cómo es todo el diagrama de infiltraciones y por ende puedo calcular la eficiencia, porque la eficiencia, si voy al gráfico de nuevo, va a ser el cociente entre el área celeste, que es lo que efectivamente sirve al cultivo, dividido el trapecio total, el celeste más el azul. Eso es la eficiencia. En este dibujo podemos ver que la eficiencia está en el orden del 60%, por ejemplo, 70%. Entonces la puedo calcular. Si yo calculo esa eficiencia y tengo un valor razonable o estoy cerca de la eficiencia que he logrado, terminé. Si me dio un valor de eficiencia demasiado bajo, puedo, por ejemplo, disminuir la longitud de los surcos o aumentar el caudal. Y si me dio un valor de eficiencia demasiado alto, puedo tener surcos más largos o caudales más pequeños. ¿Se entendió? Perfecto, ingeniero. Ahí voy iterando para poder lograr el diseño que deseo. Esta es una secuencia de pasos que no es, digamos, en rigor la única forma de diseñar un sistema de riego por surco, pero está claro que sería una forma de ir iterando para obtener un diseño adecuado o conforme a la eficiencia que queremos lograr. La eficiencia que queremos lograr, obviamente, que va a depender del costo que tiene esa agua y de cuánta productividad tiene el agua, ¿no? En lugares donde el agua es muy escasa, vamos a buscar valores de eficiencia, evidentemente, más altos. Ingeniero, Sí, dijo ahí que cuando la eficiencia era muy alta, una de las opciones era reducir el caudal que sí, entra en el surco. Eso sí. no debería ser siempre el mayor, siempre que esté más, que sea más bajo, que provoque erosión. No deberíamos buscar el más Eso que alto decís, posible. eso que decís es una recomendación práctica muy buena. Normalmente uno busca caudales altos no erosivos, pero sobre todo en riegos por inundación. En el riego por surco, si obtuviste una eficiencia muy alta por el tipo de suelo o por lo que sea, reducir el caudal es bueno, porque si reducís el caudal quiere decir que podés regar más surcos al mismo tiempo con el total de agua que tenés. Y si podés regar más surcos al mismo tiempo, ahorrás mano de obra. Está bien lo que vos dijiste, pero te estoy agregando información como respuesta, ¿se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Por nada. Muy, muy útiles las preguntas para todos los que también están escuchando, ¿no? Así que obviamente se agradecen las preguntas de los compañeros. Ingeniero, Sí, en esa percolación en el tramo inicial, que sí, aparentemente es inevitable, ¿se sí. podría colocar un tubo, un dren que la colecte y la lleve a aguas abajo para no perderla? Se podría. Habría que evaluar el costo de ese DREN frente a otras alternativas, pero desde el punto de vista técnico se podría. No es una práctica que se hace, normalmente se hacen otro tipo de prácticas para mejorar la eficiencia, como, por ejemplo, acortar directamente la longitud del surco o cambiar los caudales en el tiempo de avance y en el tiempo de infiltración. Eso se llama el método de los dos caudales. Se pone mucho caudal para llenar el surco y una vez que se llenó, se deja con un caudal más reducido. Entonces este tiempo se achica. ¿Está bien? Lo que Ah, decís claro, técnicamente es correcto, pero desde el punto de vista de un análisis técnico y económico, hay otras soluciones que suelen ser más convenientes. Pero es muy correcto lo que pensás como posible estrategia de intervención y si se evalúa y se ve razonable, se podría implementar. No suele hacerse, ¿no? claro, hay otras opciones que están buenas. Hay otras opciones que son menos costosas. Imagínate que si colocas un dren, además del costo de tener tuberías enterradas, seguidas en la parcela, que cualquier evaluación que hagas vas a ver que eso es más caro que poner riego por goteo. Además de eso, tendrías un costo de mantenimiento también alto, porque si esos drenes se obturan, dejan de colectar el agua, empezás a tener problemas. Entonces, una inversión alta y también implica un mantenimiento. Por eso normalmente no se instrumenta, pero no tenés por qué saber eso de antemano y lo que estás pensando desde el punto de vista técnico es correcto.
Claro, sí, sí, está bien. Analizando las otras variables no es la mejor opción. Exactamente. Perfecto. Ahí es donde empieza a aparecer, digamos, el equilibrio entre el conocimiento y la experiencia. Cuando uno piensa cosas técnicamente correctas, pero luego las analiza, le pone números, las evalúa, las ve funcionando y empieza a formar su experiencia para tomar decisiones, ¿no? Bueno, está muy bien que vayan preguntando y consultando todo lo que se les ocurra. Acá, mira, lo que te acabo de comentar es justo lo que se ve acá, el doble caudal para llenar el surco, ¿ves? O sea, acá se está regando con un sifoncillo, con un tubito, pero durante el tiempo de avance se ponen dos. Ese es el método de los dos caudales. Una vez que se llenó el surco, este sifoncillo lo saco y lo uso con otro para ir llenando otro surco. ¿Se entiende? Ese es el de los dos caudales. Bueno, distintas formas de ir obteniendo buenos riegos. Acá hay una manga de riego, algo bastante práctico. Fíjense que el agua, en vez de ir por un canal o por un surco, va como por un tubo inflable, llamémosle, que se llena de agua y luego tira un chorro de agua bastante constante a cada uno de los surcos, ¿no? En el riego por goteo aparecen más variables, es un poquito más complejo. El riego por goteo obviamente es un riego de alta eficiencia, un riego localizado, que requiere mucha frecuencia. En lugar de hacer así, de tener esta forma, el riego por goteo tiene esa forma. ¿Lo ven? Siempre cerca de la capacidad de campo, ¿lo ven? Todo el tiempo estoy regando y mantengo capacidad de campo. Por eso es de alta frecuencia. Al mantener siempre capacidad de campo, al cultivo no le cuesta nada extraer el agua y toda su energía la usa para desarrollarse, para crecer. Por eso una hortaliza con riego por goteo tiene mucha más productividad que una hortaliza con riego por surcos. ¿Se entiende este esquemita del riego por goteo? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes? Y bueno, si hablamos de riego presurizado, pues tenemos que tomar el agua de un pozo, de un reservorio o de una red de tuberías presurizada. Voy a tener equipos de bombeo si necesito suministrar energía por bombeo, salvo que la tenga por el desnivel topográfico. Normalmente hay filtrado para mejorar la calidad del agua y que no se tapen los emisores, que no se tapen las válvulas. Tengo tuberías principales y lo que se llaman cabezales de campo, que es el lugar donde controlo el caudal en campo. Tuberías terciarias y las laterales de riego con los emisores. Este es el típico esquema de un sistema de riego por goteo. Si ustedes caminan entre las viñas que tengan riego por goteo, no solo van a ver las mangueritas que van entrelazadas entre las viñas, sino que también van a encontrar estos cabezales en ciertos lugares que normalmente tienen una válvula sostenedora de presión y algún elemento de control. Y eso es todo. Como fuentes de abastecimiento se pueden encontrar reservorios, equipos de bombeo. Acá están viendo una bomba centrífuga de eje horizontal, que es lo que va a suministrar presión a este equipo de riego, ¿no? En cuanto al filtrado, hay distintos tipos. Ya vamos a ver algo más cuando hablemos de sistemas presurizados. Pero bueno, tenemos distintas formas de filtrar el agua. Estos son los filtros de arena, que son los mismos que ven en las piletas, ¿sí? El agua atraviesa un manto de arena y queda filtrada. Estos son filtros de anillas, ¿eh? El agua atraviesa por las anillas para filtrarse. Y los de mallas, que es como un tamiz directamente, que las partículas que son más pequeñas que ese tamiz quedan aquí retenidas. En esta unidad de fertilización, equipo de bombeo y de presurización, puede aparecer una unidad de fertilización que es aprovechar que el agua se está aplicando de manera muy precisa y muy eficiente para colocar los fertilizantes en el agua. Esto nos permite ahorrar muchos kilos de fertilizante, que no solo es una buena práctica económica, sino también es una muy buena práctica ambiental, aplicar los fertilizantes a través del riego. Aparecen evidentemente muchísimas alternativas tecnológicas hoy en día para poder controlar el riego, la frecuencia, las láminas, los lavados de los filtros, tener controles de fallas y todo lo demás. Basta con que vean lo sencillo que es un controlador de un riego por microaspersión de un jardín para que se den cuenta que hoy es muy fácil programar y controlar lo que hace falta. Hoy es factible medir la humedad del suelo y cuando descendió a un cierto valor arrancar el riego, o medir, por ejemplo, las presiones en distintos lugares de un sistema para ver si está funcionando bien, o básicamente medir concentraciones de fertilización en distintos lugares y demás, múltiples posibilidades que la tecnología nos arrima, ¿no? Más allá de, obviamente, medir caudales y presiones. Acá vemos un esquema de un lateral con los goteros y de un cabezal de campo, como les decía. Acá vemos algunos ejemplos de emisores o de goteros, que los hay de distintas formas, ¿eh? Acá les he puesto algunas características. El caudal que va a erogar cada gotero es bastante uniforme,
son poco sensibles a la variación de presión, o sea, dentro de un cierto rango de presión entregan los mismos caudales. Normalmente los caudales de los goteros, como son gotitas, caudales muy chiquititos, se suelen expresar en litros por hora, ¿no? Por hora. O sea que uno puede decir que un gotero es de, por ejemplo, 2 litros por hora. Es bastante normal escuchar ese tipo de unidades cuando nos referimos a goteros. Se trata de que sean poco sensibles a las obturaciones, tienen un filtrito propio igual, pero cada tanto hay que observarlos a ver si están regando bien. Se logran riegos muy, muy uniformes y son productos plásticos muy resistentes a los químicos y al ambiente, ¿no? Así que la verdad que se ha logrado muy buena tecnología con estos equipos. Si entramos ya en el riego por aspersión, vamos a definir al riego por aspersión aquel en el cual el agua se aplica en forma de lluvia. Como están viendo acá, el agua va a presión por la tubería y luego llega a un emisor que la distribuye en forma de lluvia. Esa aplicación del agua en forma de lluvia es lo que caracteriza al riego por aspersión y es lo que nos va a permitir también, en función de sus características, clasificarlo de distintos tipos, ¿no? Acá tenemos un esquema por aspersión, donde podemos tener obviamente un equipo de bombeo, tuberías fijas o tuberías de distribución principales, ramales, y en esos ramales los aspersores. Cada puntito representa una posición de un aspersor. En función de cuánto de esta instalación esté fija y cuánto sea móvil, podría ser una clasificación de ese riego por aspersión. La primera gran clasificación que vamos a hacer del riego por aspersión es en dos grupos. Vamos a llamar estacionarios a los sistemas de riego por aspersión que mientras riegan están quietos, como este. Está quieto y está regando, solamente rota, como el que ven en los jardines. El aspersor está quieto, se asoma, riega, se esconde. Eso es estacionario. Desplazamiento continuo, o los móviles, que mientras riegan se están moviendo, como este equipo. Mientras está regando, se está desplazando. Puede ser un avance frontal o un pivot que gira alrededor de un punto. Ambos son de desplazamiento continuo o móviles. A su vez, los estacionarios, en función de cuántos componentes fijos y móviles tengan, pueden ir desde uno portátil, ¿sí? Una manguera con un zapito es un equipo de aspersión portátil, hasta uno de cobertura total, donde estoy regando toda la parcela y no muevo absolutamente nada. Así vemos un portátil arriba, ¿está bien? A lo largo de un canal yo puedo desplazar una bombita con un caño y unos aspersores. Es todo móvil, es un equipo portátil. Un semiportátil donde desplazo casi todo menos la bomba. Ahí ven un portátil. Semiportátil. Un semifijo donde tengo la bomba y las tuberías principales fijas y lo único que muevo es el ala de aspersión, esto, que es una tubería con los aspersores. Es lo que vamos a hacer en el práctico. En el práctico vamos a hacer un semifijo. Ahí ven ustedes un ejemplo de semifijo que se desplaza con esas ruedas. El equipo está quieto, riega, y cuando termina de regar, con esas ruedas lo desplazo. Ese sistema se llama side roll. Side roll. Ahí tenemos un esquema del funcionamiento de este sistema semifijo. Fíjense, los círculos verdes es lo que está regando en un determinado momento. Termina de regar y las alas de aspersión se desplazarán. Esta ala de aspersión puede venir acá al lado y esta ala puede ir ahí al lado. Termina y se va moviendo, 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 hasta que cubro toda la parcela. Si la frecuencia de riego son 15 días, yo puedo ir moviendo el ala, a lo mejor una vez por día, y a los 15 días vuelvo a tener riego aquí. Y así logro el gráfico de humedades que les mostré hace un rato. Mientras que la cobertura total es esto, ¿no? Evidentemente. Puede ser absolutamente todo fijo hasta los aspersores, o puede ser que los aspersores se desenrosquen y se enrosquen en una nueva posición, que es el sistema que se llama fijo. En el fijo, el ala de aspersión está quietita. Yo desenrosco el aspersor de acá y me lo llevo al otro lugar. Mientras que en la cobertura total tengo todos los aspersores puestos, no muevo nada. Este evidentemente es más costoso, pero cero mano de obra. Mientras que si me voy hacia fijo, semifijo, portátil, ahorro en costos, pero aumenta la mano de obra. Los móviles o los de desplazamiento continuo se mueven mientras riegan, ¿sí? Ya sea describiendo un círculo o avanzando de manera lineal. Toman de un canal, bombean el agua
y hacen este tipo de riego. Fíjense, este es un pivote central, fíjense el largo que tiene, es enorme, se adapta a un relieve bastante irregular. Fíjense que el equipo está regando en un relieve bastante irregular. Ese es un equipo de avance frontal, en este caso no se adapta a un relieve irregular, tiene que ser bastante regular. Existen equipos que permiten ambas alternativas, tanto pivote central como avance frontal o lineal, y esos equipos se llaman universales. Normalmente tienen la posibilidad de bajar los emisores hasta el nivel del suelo. Fíjense cómo se han bajado esos emisores, están regando a nivel del suelo, y luego a medida que el cultivo va creciendo se pueden ir regulando. Fíjense este pivot, el largo que tiene, podemos tener pivot de 600 metros, 800 metros de largo. Podemos tener equipos o pivotes desplazables, pueden regar un círculo, desplazarse hacia otra posición. Normalmente acá los vamos a desplazar con un tractor, son equipos pesados. Ingeniero, una consulta. Sí. En la vid no se usa riego por aspersión, ¿cierto? No, en la vid no se usa riego por aspersión, no es un riego técnica y económicamente conveniente. Claro, no es económica ni técnicamente conveniente. Se pasa directamente, si vamos a riegos tecnificados, al goteo. Claro. La raíz se riega de manera superficial y si no, por goteo, pero no por aspersión. ¿Okay? La aspersión, como están viendo acá, es muy apta para pasturas, también se utiliza para riego para prevención de heladas, para algunas hortalizas. Acá estamos viendo algunas imágenes de las tomas de los canales y demás infraestructura que se dispone para estos equipos. El círculo deja algunos rincones sin mojar, existen también equipos costosos, como este que vemos acá, que es el corner, que permite completar justamente esas esquinas. Normalmente, por metro cuadrado regado son mucho más caros que el resto del círculo. Por eso es difícil que veamos corners en Argentina, donde hay pivotes, vamos a ver los círculos claramente marcados, ¿no? Pueden entrar a Google Earth en el norte de la provincia de Buenos Aires, pueden ir a Quines en la provincia de San Luis y ahí van a encontrar círculos de pivotes centrales y equipos de avance frontal pueden ir al sur de Salta. Hay una zona ahí, el IAG, que tiene muchos equipos de avance frontal. Eso no se encuentra tan fácilmente en la imagen, pero los círculos sí los van a poder ver en las imágenes satelitales. Obviamente los sistemas presurizados ahorran agua, son más uniformes, evidentemente hay menor presencia de malezas, tienen una serie de ventajas, que acá se las enumero, permiten el fertirriego, como les decía. Lo que está claro es que el costo es mayor. ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta acá? Ingeniero, tengo una duda. El área de riego que tiene los pivotes, más o menos de cuándo es, eso depende del aparato. ¿Cómo? El área de riego. ¿Se me escucha? Sí, el área de riego de cada pivote, ¿cómo lo definís? Eso me está preguntando. Como cualquier cuestión en ingeniería, es un análisis técnico y económico. Ya está determinado que un pivote razonable para desarrollar comercialmente es un pivote que riegue 50 hectáreas. Lo que sucede, ese pivote que riega 50 hectáreas tiene un tamaño razonable para el transporte, los diámetros de las cañerías, los emisores que necesita, porque obviamente mientras más me alejo del centro del círculo, más tiene que llover, porque ese sector riega más superficie. Círculos de más de 50 hectáreas suelen ser antieconómicos, pero también a veces 50 hectáreas es demasiado grande de acuerdo al tamaño de las parcelas, así que hay desarrollos de círculos también bastante más pequeños, ¿no? Entonces, eso es un poco la relación y las variables que tenés que tener en cuenta a la hora de los pivotes, ¿sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo les daría de manera sintética el desarrollo del práctico para que luego consulten las dudas que tienen, así mañana pueden quedar liberados para trabajar o si quieren los dejamos para mañana el práctico, como ustedes prefieran. ¿Qué prefieren? Ahora mejor. Yo prefiero ahora también, pero bueno. Bueno, yo no tengo problema en repetir mañana. Yo ahora se los doy, por ahí ya que seguimos con el hilo y hemos visto los conceptos, es una simple aplicación de los conceptos. Lo que sí les pido, si se los doy ahora, es que me prometan que tanto en la continuidad de la tarde como mañana van a estar estudiando y desarrollando esto en los grupos, así ya lo tienen resuelto para rendir con el ingeniero Barquesi, ¿eh? Sí, bueno, perfecto. Vamos con el práctico, es una aplicación muy sencilla, yo les doy los datos de las dimensiones de las parcelas, cada grupo se puede sentir libre para modificar estos datos como desee, si quieren mantener los datos de acá no hay problema, pero sí tengan la responsabilidad de desarrollar el práctico ustedes solos, ¿no?
Es una parcela que mide 400 por 600 metros, el agua está en un pozo a una cierta profundidad, 20 metros, y el pozo nos da un caudal máximo de 65 litros por segundo. Quiere decir que eso es lo máximo que podemos estar regando, porque lo vamos a hacer con toma directa desde el pozo, que si bien no es lo más usual, a los fines del práctico tiene sentido. Acá están los datos para hacer los cálculos que les mostré hace un rato. Capacidad de campo. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, si lo puede silenciar. Gracias. Capacidad de campo, porcentaje de las raíces, profundidad de las raíces, el punto de marchitez, el peso específico aparente. ¿Se acuerdan que estos datos los necesitamos para poder calcular esa lámina máxima, de reposición máxima? La infiltración máxima, esto con el ensayo de infiltración, se sabe que el suelo infiltra como máximo 10 milímetros por hora. ¿Por qué tenemos este dato? Porque si la lluvia es más de 10 milímetros por hora, pues el agua va a escurrir, no se va a poder infiltrar. O sea que es lo máximo que puede llover con el equipo de aspersión, es esa capacidad de infiltración máxima. Que son 5 milímetros por día, de nuevo, agreguen ahí, por favor. El porcentaje de reposición máxima, 65%. El marco de aspersión, se los doy como un dato. Este es un parámetro que uno puede tomarlo al inicio como un dato o puede buscarlo en los catálogos de fabricantes. Y la eficiencia estimada para este tipo de esquemas de riego, que es del 80%. Pues el práctico trata de una secuencia de cálculo bastante simple, que la tienen que seguir, digamos, y luego tiene sus matices, pero es bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer es calcular la lámina de reposición máxima. O sea, esa altura de agua que está desde la capacidad de campo hasta el porcentaje de reposición, con la ecuación que les mostré más temprano. Capacidad de campo menos marchitez por porcentaje de reposición, lo multiplico por la altura para poder obtener en altura de agua, por la altura o profundidad de las raíces, peso específico aparente, dividido 100. Esta ecuación surge de la ecuación de humedad. De ahí la pueden demostrar. Si ustedes parten de que la humedad de un suelo porcentual es igual al peso de agua sobre el peso de suelo seco, y esa humedad luego la reemplazan por la humedad que queremos para esta lámina, que es capacidad de campo menos punto de marchitez por porcentaje de reposición, van a obtener esta ecuación. En este caso, da 73 milímetros la lámina máxima. ¿Qué pasa si aplicamos una lámina mayor y el agua va a percolar? Si aplicamos más de 73 milímetros, nos vamos a estar pasando de la profundidad de las raíces, se nos va de la profundidad de las raíces, porque esto justamente está calculado para una cierta profundidad de raíces. Acá también vemos que si la profundidad de raíces es poco, la cantidad de agua que podemos aplicar es poco, lo cual es lógico. Mientras más grande la profundidad radicular, más cantidad de agua podemos aplicar. Si aplicamos más de 73, percola. Y si aplicamos menos de 73, no hay problema, pero hay que regar más seguido. Hay que regar más seguido. Sería el gráfico del riego por goteo, por ejemplo. Aplicamos poquito, pero regamos seguido. El intervalo de riego, ¿cada cuánto hay que regar? Pues claramente, si podemos aplicar 73 milímetros y el requerimiento por día era 5, 73 milímetros dividido a 5 me da 14 días aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que aplico 73 o un poquito menos, 70, no tengo problema de excederme en la humedad y el cultivo consume a razón de 5 por día, o sea que a los 14 días hay que volver a regar. Ese es el intervalo o la frecuencia de riego. Ahora bien, para obtener estos 70 milímetros disponibles para el cultivo, lo tengo que dividir por la eficiencia del 80% para tener la lámina bruta. O sea, que suministro 87 milímetros, en zona de raíces de cultivo quedan 70 por la eficiencia, el cultivo consume a 5 por día y tiene 14 días para el próximo riego. Si espero más de 14 días, el cultivo se me seca. Y si espero menos de 14 días y vuelvo a aplicar 70, voy a percolar, porque los 70 se los consume recién a los 14 días. Puedo hacer un riego de menos frecuencia, de 10 días, pero en vez de aplicar 70, si riego cada 10 días, pues tengo que aplicar 50. O sea que acá ven que hay relaciones entre los parámetros de lámina bruta, neta, evapotranspiración y frecuencia que claramente están establecidos y están visualizados en el diagrama. Voy a volver para atrás, perdónenme, en este diagrama, ¿no es cierto? En este diagrama. Si yo quiero aplicar un riego más chiquitito, puedo hacer esto. Puedo venir acá, riego, vengo acá, riego.
La frecuencia es más cortita y la lámina es más chiquita. Los parámetros están relacionados. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, Joel. Muy bien. Por eso quería aprovechar para darles el práctico ahora para seguir con los mismos conceptos. Bien. Calculamos horas de riego y acá es donde hay una elección técnico-económica. Por ejemplo, 2 riegos por día, ¿no? 11 horas y media regando. Digo 11 horas y media para dejarme un tiempo para cambiar el ala de posición. Si yo estoy 11 horas regando y tengo que regar 70 milímetros y 87 de bruto, los 87 los divido en 11 horas y tengo que llover a 7,6 milímetros por hora. 7,6 milímetros por hora es la lluvia para aplicar en 11 horas y media los 87. Y esa lluvia es la que debe ser menor a la capacidad de infiltración, como les pongo acá. Que la capacidad de infiltración era 10 milímetros por hora. Entonces andamos bien. Si yo en vez de hacer 2 riegos por día, ponía 4 riegos por día, 5 horas, por ejemplo, al dividir 87 en 5 horas, iba a necesitar una intensidad mucho más grande, iba a tener escorrentía. Por ende, no se podía. Una vez que tengo conocida cuál es esa pluviometría del aspersor, cuánto tiene que llover, entro a los catálogos de los fabricantes que normalmente me van a decir, mira, en un marco 30 por 30, con este aspersor, que se llama, en este caso MR30, depende del fabricante, necesitas una presión de 3 kilos por centímetro cuadrado, 3,5 kilos por centímetro cuadrado, y el aspersor te va a llover 7,8 milímetros por hora, que es cercano a lo que vos necesitas, 7,6. O sea que comercialmente busco la precipitación para este marco de aspersión y tengo un aspersor. Como precipita un poco más de lo que quiero, 7,8 en lugar de 7,6, ajusto un poquito el tiempo de riego. En vez de 11 horas y media, con 11,2 es suficiente. Fíjense que es simple para poder llegar hasta ahora paso a paso. Les pido por favor que apenas terminemos lo vuelvan a mirar tranquilo. Una vez que conozco cómo es el diseño, el caudal, la presión y la pluviometría de cada aspersor, puedo pensar ya a nivel de parcela. Fíjense, si me voy a nivel de parcela, si esta es la parcela de 420 metros por 600 metros y tengo un marco de 30 por 30, yo podría colocar 2 tuberías intermedias y cada ala de aspersión aquí que cubra 150 metros, pues tengo 150, 150, 150 y 150. ¿Está bien? Eso me da un diseño geométrico como una primera alternativa, no significa que sea el único. Si yo hago ese diseño geométrico, estoy armando 4 líneas de riego de 150 metros cada una. Y el ala la termino a los 135 metros, porque el aspersor final me moja los 15 metros finales, sin problema. Entonces ubico los aspersores, fíjense. Si este es el ala de aspersión, le pongo 5 aspersores a los 15 metros, a los 45, 75, 105 y 135. ¿Qué quiere decir? Que si esta es la posición del ala, pongo un aspersor acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro al final. 5 aspersores. ¿De acuerdo? Entre este aspersor y este tengo los 30 metros. Nada más que este riega del ala que se alimenta acá y este va a regar del ala que se alimenta acá. ¿Entendieron? Diseñado eso, como sé cada aspersor qué caudal tiene, me lo dio el fabricante, tengo la pluviometría, puedo sacar el caudal total del ala. Cada aspersor 7, los 5 aspersores 35 metros cúbicos hora, que son 9,7 litros por segundo. Y ya conozco el caudal al inicio del ala y puedo calcular, estos dibujos, ya vuelvo sobre ellos, puedo calcular la pérdida de carga para una tubería de caudal variable. Porque claro, una vez que entré agua al primer aspersor, el caudal se empieza a reducir. Acá les dejo una ecuación para calcular pérdidas de carga en tuberías de caudal variable, que es la fórmula de Scobie, y voy a elegir un diámetro de tubería para no tener mucha pérdida de carga. ¿Por qué no quiero mucha pérdida de carga? Porque quiero que todos los aspersores trabajen con la misma presión o muy parecida. Si tengo una pérdida de carga grande, el primer aspersor puede funcionar muy bien, pero el último casi no tira agua. No puedo perder el 90% de la presión nominal. Si pierdo 33 metros de los 35 que necesita el aspersor, no funciona. Pierdo 4, pierdo 1 metro, estoy bien. Si pierdo menos, también estoy bien, pero ya la tubería es muy grande, es muy costosa. Ya estoy hablando de una tubería de 5 pulgadas o 120 milímetros. O sea que es de nuevo el dimensionamiento del ala de aspersión una decisión
técnica y económica. Elegido el diámetro del ala de aspersión, calculo la cantidad de alas necesarias con la frecuencia de riego. Esto me voy sobre el dibujo, que es más fácil. Fíjense que yo tengo 4 líneas y en cada línea, cuando distribuyo cada 30 metros, con 15 a los costados, en cada línea tengo 14 alas. O sea que tengo justo 14 por 2, 28, más 28, 56. Pero justamente, si tengo 56 posiciones, pero cada ala puede ocupar 2 posiciones por día, significa que cada ala en los 14 días, que es la frecuencia, cada ala ocupa 28 posiciones. O sea que necesito 2 alas de aspersión. Hay un ala que empieza acá el primer día, 8 de la mañana, a las 8 de la tarde está acá. Día siguiente, 8 de la mañana, 8 de la tarde, 8 de la mañana, 8 de la tarde. Va dando la vuelta el ala. Acá llega, 7 días llega hasta acá. 8 días, 9 días, 10 días, 11, 12, 13. A los 14 días, que justo la frecuencia terminó y arranca por acá otra vez. O sea que justo en los 14 días, cada ala da la vuelta ocupando 2 posiciones por día. O sea que necesito un ala dando la vuelta acá y un ala dando la vuelta acá. Si la parcela fuera más grande, necesitaría más alas de aspersión para volver a regar a los 14 días en cada lugar. Acuérdense que no puedo esperar más de 14 días, porque si espero más de 14 días, que es la frecuencia de riego, el cultivo que consumía 5 por día se me va a secar. De esta manera, yo puedo saber los caudales en toda la instalación, porque esta conducción lleva el caudal de un ala, esta también lleva el caudal de un ala, esta también, y esta lleva el caudal de 2 alas. Por ende, puedo calcular la pérdida de carga de cada tramo de tubería y así saber cómo funciona cada aspersor en la instalación. Eso quiere decir que calculo todas las tuberías con sus pérdidas de carga, el tramo principal, el tramo que va de derecha a izquierda, el que va de abajo para arriba, y la pérdida de carga total es la que me tiene que generar que todos los aspersores funcionen parecido. ¿Qué es lo que es parecido? Más o menos un 10% de la presión nominal. Si la presión nominal del fabricante es 35 metros, pues el más alejado, por ejemplo, lo puedo tener en 31 metros, este que está acá, lejos, si estoy bombeando desde acá, pierde carga hasta acá, 31 metros, y a lo mejor este primero, acá, al lado, tiene 39 metros de presión, suponiendo que la parcela es horizontal, por supuesto. Si la parcela tiene pendiente, ya las cotas también entran en juego. Pero si es horizontal, el aspersor cercano tiene la pérdida de carga solo desde acá, casi nada, tiene toda la presión, a lo mejor 38, 39 metros, y acá sigo perdiendo presión, pero al último aspersor tengo que llegar con no menos, de 31 o 32 metros. Por eso busco pérdidas de carga compatibles con la presión de trabajo. Y así dimensiono las tuberías y finalmente, conociendo la presión total, puedo ver qué bomba necesito. Fíjense que el caudal total es el caudal de 2 alas, 19,5 litros, mucho menos de lo que me daba el pozo daba 65, no tengo problema, y la presión total, para llegar con 31 metros al último aspersor, voy sumando las pérdidas de carga del ala, de las tuberías, pérdidas singulares y el desnivel que puedo llegar a tener, y la profundidad del pozo, 20 metros, y acá tengo la altura total de bombeo y la potencia de la bomba. Fíjense que es bastante sencilla la secuencia, bastante simple de seguir. Voy a calcular la lámina de reposición máxima con las humedades y la profundidad radicular, el intervalo de riego, sabiendo cuántos días se demora el cultivo en tomar esos 70 milímetros, con la eficiencia lo transformo en bruto, 87. Con esto yo puedo saber y definir la pluviometría. Para eso defino cuántos riegos por día, 2 riegos por día. Si son 2 riegos de 11 horas, la lámina bruta la divido por el tiempo y tengo pluviometría. La debo comparar con la capacidad de infiltración. Entro al catálogo y acá tengo los datos de pluviometría, caudal del aspersor y presión. Obviamente el caudal del aspersor es la pluviometría por el marco de aspersión, evidentemente, es una cuenta de volumen. Y ahí ajusto las horas, porque el aspersor me da un poquito más que lo que yo necesitaba, y a partir de allí hago la distribución en la geometría de la parcela y los cálculos de las pérdidas de carga, tanto de las alas de aspersión como de las tuberías principales.
para garantizar que todos los aspersores tengan presiones similares y dimensionar la bomba para que pueda darnos el caudal y la presión que necesitamos. Esta es la forma en la cual mojan los aspersores. Fíjense que se busca bastante superposición. Fíjense que el aspersor moja al de al lado. ¿Por qué? Porque este aspersor tiene esta curva de humedad y el de al lado esta curva de humedad. Entonces, al superponerlas, acá sumo las humedades de los dos y llego a una buena uniformidad, porque esta uniformidad es la que me da la eficiencia. ¿Se entiende? Ingeniero, Sí. el caudal que nosotros extraemos de la fuente que sea es ilimitado, o sea, no nos importa. Fue un dato. Porque 65 litros por segundo era el caudal máximo del pozo. Por eso aquí al final, verificar. Sí, 65 es el que da el pozo. Yo tengo cada aspersor, fíjate, cada aspersor, que lo saqué aquí, son 7 metros cúbicos hora. Todo el ala, los 5 aspersores, 35 metros cúbicos hora, lo paso a litros por segundo, son 9,7 cada ala. Como son 2 alas, son casi 20 litros por segundo, que es este dato que está acá. Entonces me sobra 19,5, ¿ves? Y el pozo me daba 65. Pero evidentemente la limitación de la fuente de agua hay que analizarla, por supuesto. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ingeniero, ¿trabajamos con estos mismos datos que usted nos dio? No tengo problema que trabajen con los mismos datos, pero desarrollen el trabajo ustedes, aparte, en un archivo Excel, carguen las fórmulas, calculen, porque es la forma en que se aprende. Esto no lo van a aprender leyendo. Ahora lo tienen fresco, parece sumamente fácil, porque lo acaban de escuchar, pero siéntense en una planilla de Excel y háganlo, y ahí lo van a terminar de fijar. ¿De acuerdo? Excelente, muchas gracias. Dejo de compartir, si quieren prender las cámaras. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda más. Ingeniero, tengo una duda. Dígame. La superficie que riega cada aspersor es un dato también de... No me acuerdo. Yo les dije que en este caso lo tomamos como un dato, pero normalmente también va a ser una de las variables para diseñar la primera alternativa de riego. Así como elegimos 4 sectores de riego con alas de 150 metros, eso es una alternativa. Después pueden probar con alas de 300 metros o 200 metros, ¿se entiende? Uno va probando alternativas y termina comparando los costos, los beneficios, la energía que voy a consumir, si los aspersores están disponibles en el mercado, si me da un diámetro de ala muy grande que cuesta mucho desplazarlo, cuánto pesa. Hay muchas variables que van entrando en juego. Nosotros acá hemos desarrollado una alternativa de manera sintética, rápida, pero evidentemente que siempre está esta posibilidad que vos decís, ¿esto es un dato? No, lo tomo como un dato para una alternativa, pero lo puedo cambiar. Un marco de aspersión más chiquito me puede dar mejor uniformidad, pero seguramente van a ser más aspersores, va a ser más caro. Mientras que los marcos de aspersor más grandes necesitan más presión de trabajo porque el aspersor tiene que mojar al otro, necesita más presión, pero también suelen ser más económicos. Como todo en la ingeniería y como les decía en una clase hace 2 o 3 semanas, por suerte, combinar todas estas variables todavía no es tan fácil para una computadora y todavía tenemos razón de ser, digamos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Recuerden que siempre la idea o el concepto es transmitir un resumen del contenido de manera dinámica, ágil, para no aburrirlo, que no pierdan conexión, y después reforzar o volver a dar todo lo que haga falta en función de lo que pregunten. Por lo que me dice el ingeniero Barquiesi, andan bastante bien también rindiendo los prácticos, así que entendemos que vienen siguiendo bien la materia. Pero si cualquier tema necesitan que se repita, que se refuerce, que se repase, eso siéntanse con libertad de sugerirlo porque no hay ningún problema. Para eso también tratamos de dejar tiempos libres para que ustedes lean, nos pregunten, nos pidan, puedan preparar los prácticos, los puedan rendir. La idea es que también cuando llegue el mes de diciembre no se queden tampoco atrasados y puedan tener la regularidad y los trabajos prácticos rendidos y la materia medianamente entendida. ¿Ok? Yo tengo una pregunta con respecto a la opción de longitud de alas. Sería, la variable sería que mientras más larga sea el ala, tengo que preocuparme por la pérdida de carga al final del último tramo. Esa es una de las variables, la pérdida de carga. Pero si yo hago el ala grande, no tengo pérdida de carga. Ahora, si hago el ala grande,
para no tener pérdida de carga y es larga, es un ala pesada, les va a costar moverla. Ahora, el ala larga también me permite poca mano de obra, porque está regando mucha superficie al mismo tiempo, porque es larga. Siempre hay variables que se vienen a favor y variables que se van en contra. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, lo que es la longitud del ala, por ejemplo, ¿eso depende que del fabricante? ¿Cómo qué? ¿El límite? Lo que es la longitud. No, la longitud del ala va a estar muy condicionada al peso, al manejo, al manipuleo. Porque la pérdida de carga, como le contestaba recién a Gatica, la pérdida de carga es algo que podés controlar con el diámetro. Si yo la hago más larga, también la puedo hacer de más diámetro. Pero en definitiva, en función de la longitud y el caudal que tengo que conducir, la pérdida de carga me termina dando un diámetro. Entonces, si el diámetro del ala es una tubería de 6 pulgadas, y es un ala muy pesada, tengo que tratar de no irme más allá de 3 pulgadas, 4 como máximo, para que la tubería no sea más de 100 milímetros. Si no, son muy difíciles su manipuleo para volver a colocarlas en la siguiente posición y todo. Acuérdense que esto es semifijo, o sea, a las 11 horas que terminó de regar, tiene que haber gente que desarma el ala, la pone en otro lugar, la vuelve a armar, y esos traslados son manuales, para que sea un sistema económico, ¿no? Estamos hablando de sistemas que cuestan de 600 a $1.000 por hectárea, un sistema semifijo, mientras que un sistema de cobertura total o un sistema de goteo cuesta 5 veces más, 6 veces más. Por eso este sistema de riego es bastante adecuado para zonas donde las limitaciones económicas existen, como la nuestra, y por eso también lo damos como ejemplo. Bien, perfecto. Bueno, estimados, quedo atento por si mandan algún correo, alguna consulta. Y bueno, háganos caso de ponerse ahora mismo a leer y hacer una planilla de Excel para resolver el práctico, así con los temas frescos lo desarrollan, ¿ok? Muchas gracias, ingeniero. Una última consulta. Diga. Muchas gracias. Por lo que acaba de decir que el sistema de riego por goteo es bastante más caro. ¿Eso Sí. es por qué? Porque los sistemas de control y No, es porque tiene la mucho... la presión que tiene. No, el sistema de riego por goteo, la principal incidencia son los kilos de polietileno por hectárea. Imagínate que tenés una manguerita de goteo en cada línea de planta, con emisores cada 2 metros, cada 1 metro, cada 50 centímetros, depende cómo esté diseñado. Tiene mucho polietileno, llenás de polietileno la parcela, y eso es lo que lo hace costoso. Fundamentalmente es eso. Ujú. Claro, pero entonces lo más costoso es la inversión inicial, digamos. Pero después La inversión inicial, siempre estamos hablando de la inversión inicial. Exactamente, sí, los valores que dije son de inversión inicial. Está bien el comentario. Bien. Bueno, gracias. No, a usted, José. Bueno, estimados, nos vemos entonces en la siguiente clase. Quedamos atentos a cualquier correo o comentario que nos hagan llegar a través de Guille. ¿Ah? Perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno, hasta Walter, no te pregunté si tenías algo que agregar. Perdón, Walter. Gracias. Terminamos. Chao, chicos. Hasta luego. Chao.